¿Pensabas que el don de lengua se originó en el capítulo 2 de Hechos? Piénsalo de nuevo, ya que aparece en los escritos de un historiador judío del primer siglo. El hebreo original revela este fenómeno en el libro de Éxodo, y créanlo o no, aparece en los antiguos pergaminos del Mar Muerto en relación al sumo sacerdote. Así que quédense mis amigos porque vamos a sumergirnos en todo esto, además de entrar en un estudio profundo verso por verso sobre este tema, mientras llegamos de una vez por todas a la verdad sobre las lenguas. Hola a todos, soy Jim Staley de Ministerios Pasión por la Verdad y estoy emocionado por este tema en particular. Sin duda, este va a ser un tema controversial, ya que hay gente por todo el mapa con relación a esto. Vamos a dejar que las escrituras se definan a sí mismas y finalmente vamos a llegar al fondo de esto. Y vamos a pelar esta cebolla teológica hasta que lleguemos a la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Vamos a dejar que el Antiguo Testamento haga lo suyo, incluso vamos a sumergirnos en los pergaminos del Mar Muerto, algunos manuscritos antiguos que hablan de estas lenguas de fuego, vamos a discutir y conectarlo con las lenguas de fuego que están en el fuego que viene del trono de Dios, y luego relacionarlo todo con el capítulo 2 de Hechos para terminar en 1 Corintios 12 al 14. Así que vamos a sumergirnos en cada escritura en este tema, va a ser largo sin duda, va a ser profundo, pero al final, si es importante para ti, te prometo, si el Señor quiere, que tendrás una conclusión final sobre este tema. Así que, antes de empezar, quiero animarte, si no estás suscrito a este canal, por favor suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. Si este mensaje, esta enseñanza te bendice, por favor podrías darle al botón de me gusta, comentar algo. No por mí, sino por los algoritmos de YouTube. Cuando eso sucede, empujan el video y lo recomiendan a otros, lo que permite que este mensaje llegue a más personas. Es una forma gratuita y una gran manera de aumentar el evangelio y la verdad de su palabra, la parte delantera del libro y la parte trasera del libro, todo el libro, tantas personas como sea posible. Así que, entonces comencemos. Quiero comenzar en Deuteronomio capítulo 5. Es importante, mientras hacemos esto, la mayoría de la gente le gusta empezar en capítulo 2 de hecho, y vamos a llegar allí, sin duda, pero al final del día vamos a empezar en el Antiguo Testamento porque es allí donde encontramos los fundamentos de nuestra fe. Deuteronomio capítulo 5 versículo 23 dice esto: Cuando oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis el monte que ardía en llamas, vinisteis a mí, todos vosotros, príncipes de las tribus y ancianos, y dijisteis: Jehová nuestro Dios, que es Yahweh nuestro Elohim, nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz que sale de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si seguimos oyendo la voz de Yahweh nuestro Elohim, moriremos. Y aquí es cuando el pueblo envió a Moisés a la montaña por ellos. Descubrimos este concepto de Dios hablando a través del fuego es prevalente. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos que la primera vez que Moisés tiene una experiencia con Dios es ¿dónde? En la zarza ardiente. Hay algo en este fuego. La voz del ángel del Señor vino de esta zarza ardiente que estaba en llamas. Hay algo en el fuego que Dios quiere hablar a través de él. De su limpieza es puro. Nadie puede existir en él sino él. Y pues creo que vamos a llegar a unas conexiones aquí a medida que nos movemos a través de los pasajes del Antiguo Testamento y en algunos otros documentos antiguos. En el capítulo 2 de Hechos vamos a ver que hay una razón por la cual estas lenguas de fuego que caen sobre los discípulos en el capítulo 2 de Hechos son, de hecho, lenguas de fuego. De hecho, puedo animarles a que piensen en el tabernáculo, el templo mismo. Cuando el tabernáculo estaba en el desierto, ¿cuál era la señal de demarcación de que Dios, Yahweh Elohim, estaba realmente con su pueblo? Era la columna de fuego. ¿Y dónde estaba? Estaba encima del lugar santo de los santos en el tabernáculo. Así que es como ellos sabían que Dios estaba con ellos, porque podrían mirar hacia arriba y veían una columna de fuego por la noche y la nube de día. Lo que voy a asumir que son idénticos, porque cuando tomas fuego y lo pones en el día, literalmente parece fuego blanco o una nube blanca. Era el fuego de Dios, era su presencia que estaba sobre el santo templo, mostrándonos que su presencia estaba con nosotros.
Nos adelantamos ahora hasta el Nuevo Testamento en Hechos capítulo 2 en el día de Shavuot y tienes exactamente el mismo fuego en forma de lengua sobre el cual ahora es el templo del Espíritu Santo sobre cada individuo, mostrando que mi poder, mi autoridad, mi unción y mi presencia. Y por cierto, en hebreo esa palabra presencia es panim, que es la misma palabra para cara, mi presencia está ahora sobre este templo. Este es el templo en el que voy a trabajar y mi llama de poder en voz se va a mover a través de él. Así que vamos a movernos a través de esto y vayamos al capítulo 20 de Éxodo, versículo 18, dice esto. Todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina, el monte que humeaba. Al ver esto, el pueblo tuvo miedo y se mantuvo alejado. Esto es un versículo que casi todo el mundo está familiarizado cuando salen del Éxodo. Están parados allí en el monte Sinaí y hay truenos y relámpagos. Y simplemente dice que toda la gente que fue testigo de los truenos y los relámpagos en el sonido de la trompeta. Eso es la nueva versión de King James en inglés, la cual me gusta leer, la cual cuando vamos a la versión, que es la versión original en el hebreo, eso es lo que se obtiene y es fascinante. La diferencia en las traducciones, pero una lectura literal de este pasaje, la traducción literal de Young lo tiene más acertado. Y toda la gente está viendo las voces y las llamas y el sonido de la trompeta y la montaña humeante y la gente ve, se mueve y se para a lo lejos. ¿Ven la diferencia, mis amigos? Ellos están viendo en hebreo, ellos están viendo las voces. Ahora, la razón por la que esto no se traduce en otras versiones es porque no tiene sentido en español que ellos estén viendo realmente las voces. Pero lo que está sucediendo es que de verdad vieron las llamas de fuego en forma de voces, o debería decir al revés, están viendo las voces de Dios salir en llamas de fuego. Tiene sentido en el capítulo 2 de Hechos, pero no tiene sentido en el capítulo 20 de Éxodo, por lo cual los traductores lo tradujeron así o lo cambiaron, pero en la traducción literal, ellos vieron lenguas de fuego que salieron de la presencia de Dios. Permítame ir un paso más allá en el siglo I del Nuevo Testamento y hablemos de un filósofo judío llamado Filón y veamos lo que él tiene que decir. Entonces, de en medio del fuego que brotaba del cielo, sonó para su total asombro una voz, pues la llama se convirtió en un discurso articulado en el idioma familiar para el público, y tan clara y distintamente se formaron las palabras por ella que les pareció verlas más que oírlas. ¿Escucharon esto, mis amigos? Filón dice, miren, ellos estaban en el monte Sinaí y ellos no solo escucharon la voz de Dios, la vieron. Vieron la voz de Dios en forma de llamas. Y así este concepto comenzó a desarrollarse dentro de la comunidad hebrea y luego en el Nuevo Testamento en la comunidad judía, que la voz de Dios está envuelta en llamas, que cuando Dios habla hay llamas que salen de su lengua. Y así es como vamos a obtener el concepto de las lenguas de fuego, no solo del tabernáculo del desierto donde la columna de fuego descansaba sobre el lugar santísimo, pero era la lengua de Dios la cual estaba hablando y ellos vieron llamas de lenguas de fuego saliendo de la montaña como si fueran palabras. Y al final dice, esto es exactamente lo que ellos vieron llamas de fuego, la voz de Dios debería decir, saliendo en forma de fuego. Así que lo que quiero hacer ahora es ir a un texto antiguo que uno de los escritores del Nuevo Testamento cita. Este fue un libro popular en el primer siglo. Hay algunas personas que pensaban que era una escritura, era tenido en muy alta estima. En el judaísmo no era considerado como una escritura, pero definitivamente se consideraba como algo de peso y medida para mirar. Y eso es el libro de Enoch. Así que voy a ir al capítulo 14 de Enoch. Y observa esta visión a partir del versículo 8. Es fascinante lo que Enoch ve. Voy a leérselas y dice, y la visión me fue mostrada así. He aquí que en la visión las nubes me invitaban y una neblina me llamaba. Y el curso de las estrellas y los relámpagos me aceleraban y me apresuraban. Y los vientos en la visión me hacían volar y me elevaban y me llevaban al cielo. En el verso 9 dice, entré hasta que me acerqué a una pared construida de cristales y, escucha esto,
estaba rodeado de lenguas de fuego y comenzó a asustarme y fui a las lenguas de fuego y me acerqué a la casa grande que fue construida con cristales. Las paredes de la casa eran como un piso teselado hecho de cristales y su suelo era de cristal. Su techo era como el camino de las estrellas y los relámpagos y entre ellos había querubines ardientes y su cielo era como el agua. El fuego llameante rodeaba las paredes y los portales ardían de fuego. Mis amigos, esto es extraordinario, que tenemos un relato que es apócrifo, fuera de la cuenta de la Biblia, de la misma cosa que sucedió en el capítulo 2 de Hechos, el cual fue una lengua de fuego. Este escritor dice que lo que él vio cerca de la sana del trono de Dios, en la presencia de Dios, fuera una pared que estaba llena de lenguas de fuego. Y los querubines ardientes estaban allí, las serpientes ardientes estaban allí. Y por cierto, lo cual es fascinante, que estos sean los querubines ardientes y hay fuego en las lenguas que están rodeando esta pared. ¿Qué es lo que pasa con todo el fuego y las lenguas de fuego? Y vemos esta frase que se utiliza aquí y la vamos a ver siendo utilizada una y otra vez en la antigüedad. Mira esto. Probablemente el lugar más fascinante que descubrí en mis estudios sobre las menciones de estas lenguas de fuego, de todos los lugares, es el lugar más único que se encontraría y eso es en las cuevas del Qumran. Así es, en los pergaminos del Mar Muerto encontramos esta frase exacta siendo utilizada dentro del contexto del Urim y el Tumim del sumo sacerdote. Estas eran las dos piedras que los estudiosos dicen que se colocaban detrás del pectoral. Y por supuesto, el pectoral se compone de las 12 piedras de Israel, cada una de ellas de un color diferente, una gema. Y eran de estas piedras de luz, las cuales es como literalmente se traduce. Ellas se encenderían por detrás del pectoral del sumo sacerdote e iluminarían todas las piedras preciosas, las gemas que están saliendo del sumo sacerdote, siendo por lo tanto una luz verdadera que atrae el arco iris de colores, por así decirlo, la promesa de Dios, siendo mostrada a través del pectoral del sumo sacerdote que estaba llevando todas las 12 tribus, representando a Yeshua. Pero son esas piedras de luz detrás de él que causan que la luz salga. Y estas piedras, según la comunidad del Qumran, créanlo o no, se llamaban lenguas de fuego. Observen esto. Dice esto, puedes ver la imagen en tu pantalla. Esta es la imagen real de la piedra, el pergamino de los rollos del Mar Muerto que están en diferentes piezas. Ahora bien, lo que voy a leerles son partes, no tienen el párrafo completo, le faltan algunos pedacitos y lo juntaron lo mejor que ellos pudieron. Así que voy a leerles cómo se lee en los pergaminos del Mar Muerto y a pesar de que faltan algunas palabras, la mayor parte del contexto se puede juntar y dice así. La piedra, tal como el Señor mandó, y su Urim, y la nube vendrá a él con las lenguas de fuego. La piedra de la mano izquierda que está en el lado izquierdo de su pecho estará descubierta delante de toda la congregación hasta que el sacerdote termine de hablar y después de que la nube se haya levantado y guardarás, el profeta te ha hablado, que aconseja la rebelión en su Señor. Ahora puedes ver que hay algunas palabras que faltan, pero puedes llegar al contexto. Están hablando del sumo sacerdote saliendo. Él tiene el Urim y el Tumim con él. Y esas lenguas de fuego, una en la izquierda y una en la derecha, le van a dar la capacidad de profetizar a Israel. Continúa diciendo, la piedra de la mano derecha, cuando el sacerdote sale, esas lenguas de fuego de la piedra de la mano derecha, después de que él sube, él se acercará a la gente. El Señor su Dios, bendito sea el Dios de Israel entre todos ellos, tu nombre y una abundancia de fuerza, honra y asombro. Esas palabras, según todo, probablemente todo lo que te he dicho, y entonces el sacerdote interpretará su voluntad. Toda la congregación o hijos de Israel guardarán todas estas palabras para hacer todo el número de los mandamientos y así sucesivamente. Ahí hay una clara instrucción dentro de la comunidad de Qumran que ellos creen que el Urim y el Tumim eran diseñados como luz, no solo piedras de luz, sino lenguas de fuego.
Y la razón por la que se llaman lenguas de fuego es porque ellos dicen que el sacerdote que está usando el Urim y el Tumim, esas lenguas de fuego, les va a dar la habilidad de profetizar. Y cuando él profetiza, la gente verá las piedras iluminadas y ellos se inclinarán sus cabezas y obedecerán, cualquiera sea la interpretación que el sumo sacerdote tenga. Piensa en las palabras aquí. Si estás familiarizado con el texto bíblico sobre este tema, estamos hablando de lenguas de fuego. Estamos hablando de la interpretación de la voluntad de Dios. Estos términos y frases que se encuentran dentro de lo que consideramos círculos carismáticos, que vienen directamente del capítulo 2 de Hechos y de 1 de Corintios 12 al 14, están aquí mismo, en los pergaminos del Mar Muerto, así como en el libro de Enoc y todo el camino de vuelta al capítulo 20 de Éxodo. Cuando la primera vez que Dios habla a su pueblo a través del fuego, Filón dice que es a través de lenguas de fuego. Ellos realmente vieron las voces de Dios. Así que este es un asombroso telón de fondo para que entremos en nuestro texto del día, que es el capítulo 2 de Hechos. Así que vayan conmigo al capítulo 2 de Hechos y comencemos este increíble viaje ahora que tenemos esta base bastante fenomenal de dónde viene este concepto de lenguas. Vamos a sumergirnos en la escritura más popular sobre este tema, donde todo comienza, es en el capítulo 2 de Hechos. Francamente, el Espíritu Santo me está recordando que no comenzó aquí en Hechos capítulo 2. Es definitivamente el más popular. Recuerda que Jesús dijo: hey, ustedes discípulos, esperen y aguarden, porque en 50 días a partir de ahora grandes cosas van a suceder. Estoy parafraseando, por supuesto. Esto es exactamente lo que hicieron. A 50 días de Pentecostés, según la Torá, encontramos, desde Pascua, es la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, o más conocida en griego como Pentecostés. Llegan a Shavuot, todos están celebrando la fiesta del Señor como deberían, porque son hijos de Dios, no están siguiendo las fiestas de los gentiles y las fiestas del mundo, ellos están siguiendo los días de la fiesta de Dios, están siguiendo las festividades de Dios, están en el lugar correcto, en el momento correcto, porque están haciendo las cosas de la Biblia en la manera de la Biblia. Y en ese momento, cuando están en ese aposento y hay 120 personas allí, algo fenomenal sucede y el creador del universo se manifiesta en su amor por la humanidad, en su Hijo Yeshua, Jesús el Cristo, que asume el pecado de la humanidad, muere, es enterrado, resucita en primeros frutos, en Yom Bikurim, y 50 días después es una transformación de la palabra de Dios de una sola llama a una cantidad infinita de llamas. Y esa es la historia de donde se retoma. Por cierto, esta es la segunda mitad de lo que sucede en el monte Sinaí, porque en el monte Sinaí Dios tenía la intención de darles el Espíritu Santo. Se suponía que todos eran un reino de sacerdotes, cada uno de ellos, pero se negaron a ser un reino de sacerdotes porque no pudieron manejar la voz de Dios. Así que dicen: Mo, sube a la cima de la montaña y tú dinos lo que Él quiere que sepamos. Y en ese momento, en el contexto circundante, que solo una tribu fue elegida para ser el sacerdote de Dios y el resto tuvo que estar en la espera. Ellos literalmente, creo yo, se pusieron a un lado y nos pusieron debajo de lo que iban a recibir. Era el Espíritu. Recibieron la Torá y los mandamientos y la palabra de Dios, y se suponía que iban a recibir el Ruach, el viento, el Espíritu de Dios infundido, para que pudieran tomar el Espíritu y podrían tomar la Torá, la verdad, y ponerlos juntos, y no tendrían que tener ningún hombre que les enseñara. Esto es de lo que se trata Jeremías 31, cuando dice que cuando el nuevo pacto sea completamente inaugurado, el cual no ha sido todavía, solo tenemos el pago inicial, ningún hombre necesitará estar enseñando a otro hombre, porque todos sabrán exactamente lo que deben hacer. ¿Sabes por qué? Porque habrá una infusión perfecta del Espíritu en cada creyente que lleva la verdad, y el Espíritu les enseñará todas las cosas. Así que volvamos al texto. En Hechos capítulo 2 tenemos ahora el Espíritu que va a estar dando el mismo tipo. Ese es el mismo día en que los mandamientos fueron dados. Se pensaba que los mandamientos fueron dados en Shavuot, y ahora 1400 años después, este día, Dios termina lo que quería hacer y les va a dar su Espíritu para que se forme un verdadero adorador. Aquí vamos, capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba.
el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaban. Así que lo que vemos aquí es que los discípulos estaban en el aposento alto y entró un viento fuerte. Y estamos a punto de duplicar lo que sucedió en el monte Sinaí con las lenguas de fuego que bajaron. Ahora, conociendo el trasfondo del contexto, tanto en el judaísmo como en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, de lo que eran esas lenguas de fuego, incluso dentro de la comunidad del Qumran, mira cuánta más profundidad estamos añadiendo en este momento, porque lo que está sucediendo es que las lenguas de fuego que se encontraron dentro del pectoral del sumo sacerdote, que le dieron la capacidad de tener una conexión profética en el reino del Espíritu e interpretar la voluntad de Dios para lo que dice que eran piedras de luz. Esas lenguas de fuego eran para interpretar la voluntad de Dios a la gente, de la cual debían obedecer, y ellas iluminarían el pectoral de todas las 12 tribus. Ahora tenemos al mismo Dios bajando de los cielos en forma de voces de fuego, lenguas de fuego, directamente desde el trono de Dios, y las lenguas de fuego que estaban alrededor de las paredes, que procedían como una puerta de entrada a la sala del trono del Creador, rodeaba y envuelto por los querubines de fuego. Este mismo fuego que viene directamente desde el trono de Dios, directamente de su pared, directamente de su presencia, directamente del monte Sinaí, la misma presencia del Espíritu Santo está bajando, y el mismo Urim y Tumim, las mismas piedras de luz que traen la profecía, se están dando a su pueblo. Ya no necesitan un sumo sacerdote que les diga la voluntad de Dios. Dios estaba diciendo: mira, mi sumo sacerdote murió en la cruz por ti. Y se dividió a sí mismo como el fuego de Dios y en cada una de las voces que están allá afuera. Y ahora el mismo fuego que trajo presentimientos proféticos a las piedras, les estoy dando a ustedes estas piedras, van a vivir dentro de ustedes, van a ser, lo que puedo decir, piedras vivas. Van a ser piedras vivas. Estas piedras vivas son el Urim y el Tumim. Para aquellos que crean, les voy a dar el poder de mi Ruach. Y desde ese momento en adelante, esos 120 van a ser una luz para las naciones, donde el poder profético del Espíritu Santo va a brillar a través de ellos en la coraza de justicia, y de ahí van a salir las luces de todas las 12 tribus de Israel. La luz de Israel va a brillar a través de la profecía. ¿Puedo tener un amén? Es el poder profético de Dios que le permite a Israel ser una luz para las naciones. Sin él son solo piedras muertas, son todo negro, apenas tienen color, nadie quiere verlo, no hay poder en ellas. Pero dice en los pergaminos del Qumran que cuando la gente veía que las piedras se iluminaban, sabían que el sacerdote estaba a punto de dar una palabra profética e interpretar la voluntad de Dios. Mis amigos, se supone que seamos luz para las naciones. Y si no tienes el Espíritu Santo profético dentro de ti operando, no en el formato textual, a Dios no le preocupa cuánto de la Biblia conoces. La Biblia no transforma la vida de alguien tan rápido como el Espíritu Santo. Pablo dijo: yo no vine con un discurso persuasivo, vine en el poder, y el poder demostrable de la palabra de Dios. Cuando alguien escuchaba el don de lenguas traduciendo a su idioma, inmediatamente sabían que Dios estaba en medio de ellos, dice la Biblia, y se sometían a esa voluntad. No tenían que sentarse allí a escuchar a Pablo ejercitarse, filosofar, repasar y analizar las escrituras como lo hacemos hoy. Muchos maestros de la Biblia solo analizan las escrituras para tratar de entender lo que es la teología, y la teología es realmente importante. La Torá es importante, el Nuevo Testamento es importante, toda la palabra de Dios es importante, los profetas son importantes, pero si no tenemos la palabra rema de Dios, el Espíritu Santo, dentro de todo ello, nos perderemos la interpretación, porque la interpretación solo la da Dios, no el hombre. Y por eso es que este es un tema tan importante, mis amigos. Sigamos antes de que el Espíritu Santo empiece a venir sobre mí y empiece a hablar en lenguas ahora mismo.
La respuesta de la multitud. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y al oír este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos los que hablan? Ahora es importante señalar en este momento porque hay muchas personas que creen que lo que sucedió allí fue un milagro del habla. Piensan que los discípulos estaban hablando en otros idiomas. Pero amigos, esto no es lo que dice el texto en absoluto. No dice que estuvieran hablando en otras lenguas, dice que la gente los oyó hablar en otros idiomas, y eso es una gran diferencia. Por eso no podemos probar ninguna de las dos cosas. Yo voy a probar que yo creo que hay suficiente evidencia fundamentada para decir que era un milagro del oído. Pero creo que ahora mismo las escrituras son muy claras. Lo oyeron en otros idiomas y los discípulos dijeron que no tenían idea de lo que decían. Vamos a continuar, dice. ¿Y cómo es que oímos cada uno nuestra propia lengua en la cual hemos nacido? Los partos y medos y elamitas y los que habitan en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y las partes de Libia que se unen a Cirene, y los visitantes de Roma, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillosas obras de Dios. Escuchen esto. Vamos a volver en un momento un poco más adelante. Ellos estaban literalmente oyendo alabar a Dios y las cosas maravillosas que Dios había hecho. Así que todos estaban asombrados y perplejos entre sí. ¿Qué podría significar esto? Y entonces el verso 13, es una gran pista de que esto no era un milagro del habla, esto era un milagro del oído. Voy a presentarles lo que los discípulos estaban haciendo, es que estaban hablando en una lengua desconocida, no en una lengua humana desconocida, una lengua angelical desconocida, y muy parecido a los que tienen este don el día de hoy. Podrían hablar en lo que algunos llamarían balbuceo. Voy a sugerir y voy a dar esto como un texto de prueba en un momento para demostrar de que esto es exactamente lo que estaba sucediendo en el primer siglo. No creo que estuvieran hablando otros idiomas, creo que estaban hablando en un lenguaje celestial. Y es por eso que en el versículo 13 dice, otros burlándose dijeron, están llenos de vino nuevo. Están borrachos. Ahora, mi amigo, si tú estuvieras caminando en el centro de tu ciudad local y hubiera un caballero en la esquina de la calle que estaba hablando en inglés y de repente empieza a hablar en español, ¿dirías que está borracho? Dirías, oh Dios mío, son las 9 de la mañana y este tipo está borracho y está dando el evangelio en español o en francés o lo que sea. No, porque ya sabes que está hablando en un idioma, pero si empieza a hablar en un idioma desconocido que sonara extraño, probablemente dirías que ese tipo está fuera de sí o que definitivamente está borracho. Hoy dirías que probablemente está drogado. Pero es exactamente lo que sucede en el primer siglo. Esas personas están viviendo en la cultura, están viviendo en el contexto. Ellos conocen todos estos idiomas, no tienen que hablarlos para saber cuáles lenguas son. Te voy a sugerir que esta gente no los escuchó en idiomas extranjeros, porque algunos de ellos, por falta de fe, no escucharon el evangelio en su propio idioma. Ellos escucharon las lenguas angelicales y pensaron que estaban locos, y por eso creo que hay más pruebas que demuestran que fue un milagro del oído que un milagro del habla. Y todos los testimonios que di en una enseñanza diferente que hice llamada Los 10 mitos sobre el don de lenguas, te animo a que vayas y la veas si aún no lo has hecho. Voy a través de 8 o 9 diferentes testimonios de personas vivas hoy que han hablado en lenguas y alguien en un idioma diferente los escuchó en su idioma y ellos hablaban en lenguas, no estaban hablando en español o francés o indonesio o portugués o incluso en hebreo, como fue uno de los testimonios. Estaban hablando en lenguas, probando que hoy el Espíritu Santo está operando en la misma manera como lo hizo en el capítulo 2 de Hechos. Continuemos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, Judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pues estos no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la tercera hora del día, las 9 de la mañana, pero esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños.
Y de cierto sobre mis siervos y mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y glorioso. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que escucha, Pedro está predicando en este momento y dice, cita al profeta Joel y dice que en los últimos días estas cosas van a pasar. Ahora, yo no sé tú, pero yo no sé cómo es posible que algunas personas digan literalmente que ellos no creen en el don de lenguas para hoy. Cuando no solo Pedro, el apóstol, la roca, pero el profeta Joel dice que esto va a suceder en los últimos días. Pedro está diciendo acerca de este milagro de la audición que estas personas, que estos discípulos están hablando en lenguas extranjeras que están siendo interpretados en el oído del espectador como su propia lengua. Él cita a Joel, ya que esto es lo que Joel dijo que iba a pasar. Señoras y señores, no era el final de los días. Así que cuánto más que ahora estamos a 6 días de la creación, a 6000 años de la creación, a punto de embarcarnos en el Shabbat final, cuando el Señor de los ejércitos venga por su novia y la lleve a la fiesta de los tabernáculos, la cena de las bodas del Cordero, cuánto más derramará Dios su espíritu, porque esto es de lo que Joel estaba hablando en realidad. Era este periodo de tiempo, ahora mismo. Pedro solo sabe proféticamente que comenzó, que los últimos días comenzaron cuando el Mesías murió y resucitó de la tumba. Pero este es el cumplimiento de los últimos días del tiempo que estamos viviendo. Así que si era aplicable durante su tiempo este don de lenguas, ¿cuánto más va a derramar el Espíritu hoy? Movámonos ahora del capítulo 2 de Hechos, el cual es el comienzo de toda esta asombrosidad de Dios derramando su espíritu, y pasemos al capítulo 10 de Hechos. El capítulo 10 de Hechos, por supuesto, vemos este famoso momento en el que Cornelio, el primer gentil, se salva, y hay esta sábana de 4 esquinas y la visión y todas estas cosas que suceden, y luego al final Pedro comienza a predicar de nuevo. Así que Pedro, aparentemente un muy buen predicador, cosas sorprendentes suceden cuando él predica. Él comienza a predicar, entonces vayamos al versículo 44 conmigo y lee conmigo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido, lo cuales son los judíos, con Pedro estaban atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Y así, este es un pasaje muy claro en el capítulo 10 de los Hechos, donde al final de esta increíble, asombrosa visión que Pedro y Cornelio tienen, en este encuentro donde Dios quería tomar el evangelio de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, y llevarlo a los gentiles y expandir esto en el reino de la tierra, que lo hace a través de una señal sobrenatural donde todos los creyentes judíos que bajaron de Jerusalén no pudieron decir una sola palabra. Recuerden, los gentiles eran animales inmundos. Esto es el punto de la visión en el capítulo 10 de Hechos. Esto no tiene nada que ver con comida. Los gentiles fueron llamados animales inmundos. Y ellos, Pedro, pensaron que se trataba de comida, pero cuando llegas al versículo 28, él se da cuenta, en versículo 28 dice esto, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Él pensó que se trataba de comida. Dios estaba usando animales inmundos no para decirle a Pedro que puede comer lo que quiera. Él está diciéndole a Pedro, mira, hombre, estoy usando estos animales que tú sabes que son inmundos para mostrarte que los gentiles ya no son inmundos. Llévales el evangelio.
Y por supuesto, tenemos predicadores que toman esto completamente fuera de contexto y dicen, ahora Dios nos está diciendo que podemos comer animales inmundos, pero para nada, mis amigos. Pero estoy divagando. El punto del capítulo 10 de Hechos, al final de este capítulo, como se relaciona con este tema, es para mostrarles que cuando Pedro predicó el Evangelio, este don del Espíritu Santo fue en la forma de hablar en lenguas, y esta experiencia sobrenatural es lo que convenció a los creyentes judíos que Pablo estaba, de hecho, en lo cierto, que Pedro estaba en lo cierto y que los gentiles podían ahora llegar a la fe. Sin este don sobrenatural de hablar en lenguas, que fue interpretado originalmente como otros idiomas, para que hubiese un intérprete y ellos supieran sobrenaturalmente lo que estaba pasando, ellos nunca hubieran creído que Dios iba a permitir que los gentiles entraran en la fe. Vayamos de aquí en el capítulo 19 de Hechos, en el mismo libro, algunos capítulos más allá, Pablo, ahora esto no es Pedro, así que ya sabemos que Pedro tiene el don de lenguas. ¿Por qué? Porque él dice, el Espíritu Santo, ellos recibieron el Espíritu Santo exactamente de la misma manera que nosotros, así que Pedro ha experimentado el don de lenguas. Sabemos que lo hizo porque él estaba allí en el capítulo de Hechos cuando el Espíritu Santo bajó desde el principio. Bien, así que él conoce este sentimiento. Es por eso que cuando él lo ve y dice, hey, hombre, Dios nos ha ungido con el Urim y el Tumim, si quieres, para que seamos una luz de las naciones, y ahora está permitiendo que los gentiles sean también la luz. Ahora vamos a pasar a Pablo, y de aquí es donde todo comienza a cambiar a un engranaje completamente diferente. Y estamos en el capítulo 19, versículo 1 de Hechos. Comencemos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, los cuales al parecer eran discípulos de Juan, les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, no tenemos idea de lo que estás hablando. Ni siquiera habíamos oído que hubiese un Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, hablando de Juan el Inversor, Juan el Bautista, que bautiza a la gente para la remisión de pecados. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús inmediatamente. Así que fueron bautizados en el nombre de Yeshua, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, escucha esto, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos unos 12 hombres. Esto es lo que se llama la docena de Éfeso por muchos eruditos, porque fue este pequeño grupo de hombres que creyeron en arrepentirse ante Dios, ante Yahweh, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Juan el Bautista dijo, miren, ustedes tienen que salir de Egipto, salgan del dogma de los fariseos y los saduceos, arrepiéntanse y solo sigan a Dios a través de la simple palabra escrita de la Torá. Ellos lo hicieron. Pablo viene y dice, mira, voy a decirte una cosa que va más allá. ¿Recuerdan cuando Juan dijo que él solo estaba preparando el camino para el próximo? Ese próximo era Cristo Jesús. Ese es en quien deben ser bautizados. Y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo cayó, les dio el don de lenguas y comenzaron a profetizar. Recuerden, cuando el Urim y el Tumim estaban dentro del pectoral del sumo sacerdote, ¿qué dijo la comunidad del Qumran que salió? Profecía. ¿Y qué es la profecía? La declaración audaz de la palabra de Dios a través de la alabanza y a través de la fuerte palabra escrita de Dios. Así que vas a ver la alabanza, la gloria, el honor dado a Dios y a veces la instrucción o simplemente una proclamación audaz de su palabra. Así que cada vez que ves el don que está en operación como la profecía o el don de lenguas, va a salir en un ámbito profético. Y eso es exactamente lo que estaba sucediendo aquí. Así que ahora que hemos terminado con Hechos, pasemos a los capítulos divertidos que parecen confundir a los teólogos y a los laicos por igual. Pasemos a Primera de Corintios. Así que vamos a empezar en Primera de Corintios capítulo 12. Y vamos a ir a través del 12, 13 y 14 y vamos a diseccionarlos verso por verso. Y les voy a mostrar que esto no es tan difícil de entender como algunos quisieran.
Es simplemente una cuestión de contexto y de entender el trasfondo histórico y las expresiones culturales que se encuentran dentro de ellos. Comencemos. Ahora, el capítulo 12, versículo 1, tenemos una palabra clave que voy a señalar que dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vamos a detenernos allí. La palabra don no está en el texto original. Esa palabra ahí es neumáticos. Esa palabra es la que se traduce como espiritual. Así que técnicamente debería decir, ahora en cuanto a los espirituales, no quiero que seáis ignorantes. Ahora, el neumáticos no solo toma mi palabra por ello, lo leeré para ti directamente del Strong. Neumáticos significa no carnal, ¿ok? No humano, etéreo, en contraposición a corporal, ¿ok? Un espíritu o divinamente sobrenatural, ¿ok? Espiritual. Eso es lo que significa neumáticos. Neumáticos es donde obtenemos el término en español neumático. Como un taladro neumático es que es un taladro impulsado por aire, es impulsado por aire. Así que nosotros como seres humanos se supone que seamos neumáticos. No somos impulsados por nuestra carnalidad, por nuestra lujuria de carne, somos impulsados por el hombre interior y por el aire que está en nuestros pulmones espirituales, es el viento. Y esa palabra en hebreo es ruach. Es el Espíritu de Dios, que es lo que el Espíritu y viento son, exactamente esa palabra en hebreo, el Espíritu de Dios, el viento de Dios, el aire que se supone que nos impulsa, ¿ok? No se supone que seamos carnales, se supone que debemos ser espirituales y de eso se trata la Escritura. La razón por la cual estoy trabajando en este punto es porque los próximos 3 capítulos no son acerca de los dones carnales. Son sobre dones espirituales, son acerca de dones impulsados por el aire, no son dones que se aprenden. No sería un don si se aprende y ciertamente no serían espirituales. Así que tenlo en cuenta, estos son espirituales, no de este mundo, estos son dones espirituales impulsados por el aire. Bien, versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús sea anatema. Como tampoco nadie puede exclamar Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le da manifestación del Espíritu para el bien de todos. Así que lo establece bien. Mira, todos estos dones que voy a mostrarte son para todos, para la edificación de toda la unidad. Sí, te edificarán individualmente, pero en última instancia el objetivo es edificar a tu hermano, ¿ok? Él dice, a uno es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, verso 8, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro la interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, habrá algunas personas que enseñarán en contra del don de lenguas como si fuera un lenguaje carnal o terrenal, solo humano. Y es simplemente un tipo que traduce el hebreo a la lengua del día y es simplemente una interpretación y así sucesivamente. Si ese es el caso, mis amigos, tenemos un problema más grande en el contexto, en el texto que dice francamente lo contrario. Porque dice que a algunos se les da diferentes tipos de lenguas y a otros la interpretación de estas lenguas. Si esto fuera un don carnal regular, ¿por qué estaría listado dentro de los dones espirituales que no vienen del hombre sino de Dios? ¿Alguien va a tener la audacia de decir que tiene el don de profecía y que lo ha aprendido? ¿O el don de la fe y lo aprendieron? Dios dice, estos son dones. ¿Alguna vez has carecido de fe? ¿Alguna vez has pensado en eso? La fe es un don. De acuerdo con esta escritura, debemos pedir al Padre más gracia de la fe, más poder de la fe y un aumento de la fe.
No puedes decidir por ti mismo, voy a tener más fe. No, lo que estás haciendo es tener fe para tener la fe, porque la fe viene de Dios, es un regalo. Así que empiezas diciendo, Dios, yo no sé cómo hacer esto, pero te voy a pedir fe porque no tengo fe para esto. Pero sí tengo la fe de que tú puedes darme lo que necesito para mi situación. Vamos a saltarnos hasta el versículo 28, donde el contexto se vuelve relevante de nuevo y dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, todos hacen milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad, sin embargo, los dones mejores. Así que Pablo termina un capítulo diciendo, mira, o empieza el capítulo diciendo, estos son los dones espirituales, el don de lenguas es uno de ellos, el don de interpretación es uno de ellos, ¿de acuerdo? Y entonces él dice que su punto es que todos son miembros de un cuerpo, todos vienen del mismo espíritu, y dice que no todos tienen estos dones, desearía que todo el mundo pudiera tener estos dones, él nos va a decir aquí en un minuto, pero no todo el mundo los tiene. Algunas personas creen que no puedes ser salvado a menos que hables en lenguas. Esto es una herejía, mis amigos, y va directamente en contra de todas las escrituras, porque las escrituras nos dicen que no todos tienen el don de lenguas. ¿Y por qué escogerían el don de lenguas de todas maneras? Solo porque ese era uno de los principales emblemas y símbolos de cuando Dios estaba aceptando a los gentiles. Fue que les dio la habilidad de profetizar a través de las lenguas para que la gente que era judía allí, que no creía en el Evangelio, fuera a los gentiles, ahora reconociendo que Dios los estaba escogiendo. ¿De qué otra manera iba Dios a llamar su atención? Pero a través de un don sobrenatural de profecía, a través del don de lenguas. La fe no lo habría hecho por sí misma, así que el Espíritu Santo eligió usar esto. Y luego denominaciones enteras tuercen esto y dicen, no, tienes que hablar en lenguas para ser salvo, cuando es muy claro que todos somos bautizados en un solo espíritu. Y hay muchos dones, pero uno de ellos resulta ser el don de lenguas, del cual estamos hablando hoy. Así que el mayor don, Pablo dice, aquí están todos los dones, pero voy a mostrarte una manera más excelente. Así que si tú quieres el don de lenguas, y quieres la profecía, y quieres la fe, Pablo dice, escucha, voy a mostrarte una manera mejor que todo esto combinado. Y dice, aunque hable con lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, me convertiría en un metal que suena o un címbalo que retiñe. Pablo dice aquí mismo, escucha bien esto. Bueno, voy a seguir. Y aunque tenga el don de profecía y entienda todos los misterios y todo el conocimiento, y aunque tenga toda la fe para poder remover montañas, pero no he amado, no tengo nada. Pablo deja muy claro que no importa qué don quieras, no importa cuánto conocimiento tengas, no importa cuánta fe tengas, si no tienes el don del amor, no tienes nada. Tendrás piedras muertas en tu pecho, serás un sumo sacerdote condecorado que no puede hablar las palabras de Dios. La gente no lo reconocerá porque verán un montón de adornos. Algunas personas vienen al principio del libro, como me gusta llamarlo, entienden las raíces de su fe y luego simplemente llenan sus vidas con más tradiciones y doctrinas de los hombres de las que tenían antes. Se ponen los adornos, se ven bien, se sienten como gente nueva, que son más espirituales que los demás, pero les falta los pararrayos de las piedras de luz, las lenguas de fuego, el poder profético, el Ruach HaKodesh, viviendo dentro de ellos, así que la gente no lo ve. Y aquí está la parte más triste, es que la mayoría de la gente nunca ha visto el poder de Dios operando a través del Espíritu del Dios viviente, a través de un hombre, y por eso ni siquiera saben lo que se pierden. Yo no sé tú, pero yo quiero que el poder de Dios opere a través de mí. No quiero operar en la carne. No quiero leerte las escrituras dándote mi interpretación. Quiero que el Espíritu venga a través de mí e ilumine las piedras de tu coraza para que tu coraza se ilumine como la mía. Y lo siguiente que sabes es que todos nos convertimos en una luz para el mundo y le estamos mostrando el poder de Israel en el pecho del Mesías. No sé ustedes, pero esto me emociona mucho. Pero Pablo dice que, mira, por cierto, quiero señalar esto, dice aquí mismo, aunque hablo en lenguas de hombres y de ángeles. Ahora, hay detractores que dirán que Pablo está usando una hipérbole y sí lo hizo.
Él no está diciendo que habla en todas las lenguas de los ángeles y tiene todo tipo de fe. Y está usando la hipérbole. Él básicamente está diciendo, si yo tuviera todo en el mundo y hablara todas las lenguas en él, y el lenguaje de los ángeles y tuviera toda la fe, pero no tuviera amor, no tendría nada. Definitivamente está usando un poco de exageración e hipérbole, pero el hecho de que él literalmente dice lenguas de ángeles en el contexto de él enseñando sobre el don de lenguas y resaltando el don de lenguas, no es que él esté solo diciendo un poco aquí y un poco allá, él está resaltando el don de lenguas en gran manera. Y resulta que dice, ya sea que hable en lenguas de los hombres o en lenguas de los ángeles, si no fuera posible hablar en lenguas de los ángeles en absoluto, no creo que Pablo usaría esto. Y es un poco extraño y coincidente que él use esta frase justo en medio de su enseñanza sobre el don de lenguas. Continuemos. Vayamos al último versículo del capítulo 13 y por supuesto todo el mundo conoce este versículo, uno de los versículos más poderosos de la Biblia, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y así te está mostrando que de todos los dones que hay un don mayor, una entidad mayor, hay un poder mayor y es el poder del amor. Él intercala los dones del Espíritu del capítulo 12 entre las instrucciones finales de los dones en el capítulo 14, y él dice, la unidad de la fe y los hermanos a través del amor es lo que va a causar que todos los dones florezcan. ¿Ven esto? Está en cada instrucción sobre esto, mientras que nosotros con nuestros ojos greco-romanos occidentales del siglo XXI, ya sabes, grandes teólogos y estudiantes de la Biblia, miramos las escrituras y decimos que este versículo dice esto, pero el tema general de lo que Pablo está tratando de decir en el 12, 13 y 14, estos son los dones, son poderosos, quiero que los uses, pero en el centro de mi discusión sobre todo esto está la unidad de la fe a través del amor. Si no tienes esto, olvídate de ello. Ninguno de los dones va a significar nada. Y ahí es donde tenemos que estar. Así que ahora pasemos al capítulo final, no solo de este tema, sino también de esta enseñanza. Está en 1 de Corintios capítulo 14. Bien, hablemos de ello. Versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, los neumáticos, los dones impulsados por el aire, pero especialmente que profeticéis. Así que la profecía es realmente importante. Nos va a decir por qué. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Sin embargo, en el Espíritu, él habla misterios. Ahora, he escuchado maestros literalmente ignorar este versículo y decir, y trae a colación el versículo 22, creo que es el 21-22, y dicen, hey, mira, el don de lenguas es para los incrédulos, no es para edificarse. He escuchado maestros literalmente decir que si estás hablando el don de lenguas para edificarte a ti mismo, eres egoísta, que Dios no quiere que te edifiques a ti mismo. Mis amigos, esto está tan lejos de ser bíblico. Suena bien decir que no debemos ser egoístas, que no debemos tratar de edificarnos a nosotros mismos y hacerlo sobre nosotros mismos, pero eso es un hombre fuerte. Porque mis amigos, ¿cómo puedo dirigir a mi familia si no soy edificado primero? Si no me edifico en la palabra de Dios, si no me sumerjo en la presencia del Altísimo, ¿cómo puedo guiar a mi esposa y a mis hijos? ¿Cómo puedo ser un buen pastor o ministro o maestro? ¿Cómo puedo ser un buen pastor? ¿Cómo es que ni Yeshua pudo hacerlo así? Él tenía que levantarse temprano en la mañana y quedarse hasta la tarde y la noche y orar y estar a solas con su padre para edificarse. No estaba siendo egoísta, mis amigos. Pablo está dejando clara una cosa, y por cierto, solo voy a establecer esto para ti, para que puedan entender realmente este capítulo y la confusión que ha llegado a algunas iglesias el día de hoy. Y es que no estamos hablando de dos dones espirituales, estamos hablando de dos maneras de usar el don. Estamos hablando de en tu vida de oración privada y en la congregación. Por eso Pablo parece confuso. Él está hablando de dos diferentes, no de dos diferentes dones. No creo necesariamente que haya un lenguaje de oración y luego está el don de lenguas. Es simplemente cuando la lengua o el don es usado. Si se usa en privado, va a hacer esto. Y si se usa en público, aquí está la instrucción para esto.
Se los voy a demostrar porque va a tener mucho sentido mientras caminamos por aquí. Por eso es que dice aquí mismo que si hablas en una lengua en privado, no estás hablando con nadie, ningún hombre puede entenderte. Pero Dios, Él en su espíritu está hablando misterios, mis amigos. Si Él estuviera hablando una lengua real, como muchos suponen, Él no estaría hablando en un misterio, y ciertamente no estaría hablando solo a Dios, porque alguien va a oír el lenguaje como lo hicieron en Hechos capítulo 2. Pero si no hay nadie alrededor, Dios no necesitaría que hablara en italiano o en portugués o en francés, incluso ni siquiera en hebreo. Yahweh entiende la motivación del corazón. Y cuando un hombre tiene el don de lenguas y empieza a orar en el lenguaje de los ángeles, entonces está hablando misterios que solo el Espíritu conoce, ¿verdad? Porque dice en Romanos 8:26 que ni siquiera sabemos orar. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos que ni siquiera se pueden pronunciar o entender. Y no estoy pretendiendo que la palabra gemidos sea lengua, sino solo enfatizar que no sabemos orar. Y por eso es que este don existe en privado, para que cuando estés orando usando este don, estés hablando misterios en tu espíritu. Estás orando y conectado directamente con Dios, evitando tu mente que se interpone en el camino. ¿Cuántos de ustedes han estado orando y solo tienen un pensamiento errado que entra? O cuando oras por alguien está pimentado, estás al lado, está con esta pared de tu propia inseguridad y prejuicio y visión de esa persona que se interpone. ¿Cómo puedes orar por tu cónyuge? A veces es difícil orar por tu cónyuge cuando realmente te enfadó, ¿verdad? ¿Cómo puedes realmente orar por ellos de la manera correcta, con la mente de Cristo, cuando tú tienes una pared de fuego de la ofensa que se ha construido? Y entonces el don de lenguas te permite pasar por alto todo esto. Y puedes estar orando y probablemente te sorprenda si Dios te dice por lo que estás orando, puede que ni siquiera quieras orar por ese individuo de esta manera, pero así es lo que es. El Espíritu habla en misterios. Continuemos porque se hace más profundo. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Por qué? Porque él está profetizando en su propio idioma a la gente que está alrededor. Un hombre no profetiza por sí mismo, profetiza a la gente. Por eso Pablo dice que en la asamblea la profecía es mayor, porque edifica a la gente. Las lenguas son fantásticas. Él desearía que todos lo tuvieran, se edifica a sí mismo, es un profundo llamado a las profundidades, es el Espíritu que está pronunciando misterios directamente a Dios y ningún hombre tiene idea de lo que está pasando. Es una cosa privada de lo que sucede entre tú y Dios. Él dice, yo deseo que todos ustedes, verso 5, yo desearía que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más aún que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Así que lo que está diciendo aquí simplemente está diciendo que si vas a usar este don en la asamblea y sientes que el Espíritu de Dios viene sobre ti tanto que sientes que necesitas hablar en el don de lenguas y en las lenguas angelicales si quieres, no tiene ningún valor en la asamblea a menos que haya un intérprete. Y si hay un intérprete, este se iguala con el don de profecía. Así que mis amigos, tenemos un par de cosas aquí. Tenemos a Pablo diciéndonos que el don de lenguas no puede ser entendido por ningún hombre. Él está específicamente diciendo esto, hablando en privado y está hablando misterios a Dios. Así que él está tratando de decirte lo que el don de lenguas es, porque recuerda, él lo tiene, él habla en él, él quiere que tú lo tengas. Él dice que desearía que todos lo tuvieran. Así que él está tratando de decirte, mira, este don que tú tienes, que tiene esta expresión profética que nadie puede entender porque no es un lenguaje, a menos que Dios permita que alguien lo interprete como un milagro de oír en sus propios oídos, cuando ellos hablan en este lenguaje, no tiene sentido ni para la persona que lo está hablando, son solo misterios pronunciados por el Espíritu, pero si está dentro de la asamblea no puedes hacer eso porque no tiene sentido y es perder tiempo a menos que haya una interpretación. Así que si tú interpretas tu don de lenguas y Dios te da la interpretación, entonces fantástico, da la interpretación para que eso edifique a toda la congregación. Así que ese es el contexto que él está estableciendo, explicando lo que el don de lenguas es. Ningún hombre puede entenderlo por sí mismo. No es para los hombres, él dice, cuando está en un ambiente privado, es entre tú y Dios.
Cuando es una congregación, necesitas tener un intérprete. Él dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablo con revelación, con conocimiento, con profecía o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara, si no dieran notas distintas, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o la cítara? Si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua que habláis no dais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque sería como si hablarais al aire. Y quiero volver al versículo 6 y señalar esto. Él dice en el versículo 6, dice, hermanos, si yo voy a ti hablando en lenguas, ¿qué te profetizaré a menos que te hable, ya sea revelación, conocimiento, profetizando por enseñanza? Solo quiero hacer esta pregunta, ¿por qué vendría ellos hablando en una lengua extranjera cuando conoce su idioma? Eso no tiene ningún sentido. Claramente se está refiriendo a una lengua desconocida. Él no va a decir, hermano, si vengo a ti hablando en una lengua extranjera y no, ¿por qué haría eso? Él sabe qué idioma están hablando, no vendría a propósito a ellos y hablaría en una lengua desconocida. Él tiene que por defecto estar hablando de una lengua humana desconocida. Si no, no tiene sentido. Él está diciendo, mira, si yo vengo a ti hablando en una lengua angelical, no va a tener ningún sentido para ti, a menos que yo venga y dé una interpretación y una profecía incorporada en ella, no va a edificarte. Y luego pasa a dar analogías y símbolos para mostrar cómo es. Porque esto era un caos en Corinto, como sabes, tenías prostitutas frías en cada esquina y la gente está saliendo del paganismo y están trayendo sus ideas cúlticas al ámbito de la iglesia y él quiere asegurarse de que haya orden. Así que Pablo, toda su intención y la intención original es el orden en la iglesia. Quiero que ustedes tengan estos dones, es increíble, lo sé, es increíble. Y sé que quieren usarlos porque es sobrenatural. Y si tienen el don de lengua, saben exactamente de lo que estoy hablando. Es poderoso, viene sobre ti y quieres hablarlo, pero dice, si lo haces, es como si tiene un intérprete, es como una trompeta que tiene un sonido incierto. Él es como, ¿qué más dice? Dice, ¿cómo van a saber? Si es un arpa, nadie va a saber si venir a la batalla o no. Si es un sonido poco claro, incluso llega a utilizar otro gran ejemplo, que es, dice, en los idiomas humanos. Él dice, chicos, es como un lenguaje humano. Si vengo a ustedes y hablo en un idioma que no conocen, ¿cómo van a saber lo que es sin un intérprete? Así que les está dejando saber que las lenguas son un don poderoso. Habla misterios directamente del trono de Dios que ningún hombre puede entender. Pero si lo dices en la asamblea, tienes que tener una interpretación, si no, no tiene sentido. Y él dijo, no quiero que 100 personas usen este don, porque escucha, en la docena de Éfeso, todos tienen el don de hablar en lenguas. Si todos se presentan en un servicio congregacional y todos hablan en lenguas, eso sería un problema, porque entonces nadie es edificado con ese don. Continuemos. Dice en el versículo 12, dice, así pues, ya que anheláis los dones espirituales, los neumáticos, procurad abundar en aquellos que sirvan para la edificación de la iglesia. En el versículo 13 dice, por lo tanto, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pero el mero hecho de que Pablo dice que puede orar en lenguas demuestra que puede activarlo y desactivarlo a voluntad. Esto no es algo que simplemente envía el Espíritu Santo sobre ti y que te toma, no tienes control. No, no funciona así. Los cultos funcionan así, el espíritu Kundalini funciona así, pero no es como trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando viene sobre ti, sentirás la unción, pero todavía estás en pleno control. Desafortunadamente, en las últimas décadas hemos visto avivamientos estallar y hemos visto espíritus inmundos que tratan de secuestrar esos avivamientos usando este tipo de cosas donde la gente se queda en ciertas posiciones, empiezan a temblar y a sacudirse y a caerse al suelo, no tienen control sobre ellos mismos. La Biblia dice que uno de los dones del Espíritu Santo es el autocontrol. Así que si no tienes ningún control, probablemente eso no es del Señor, ¿ok? Entonces, pienso que es realmente fascinante que Pablo dice esto. Él dice,
Por lo tanto, el que habla en lenguas, ore para que pueda interpretar, porque si yo oro en una lengua, mi espíritu ora, significa que él puede orar en una lengua solo así. Y ciertamente no está hablando de orar en una lengua extranjera, mis amigos, porque eso no tendría ningún sentido en el contexto. Pablo no va a orar a Dios en otro idioma, además de su lengua materna. Eso es ridículo. No tiene ningún sentido. Él está hablando de una lengua humana desconocida. Es la única interpretación que lógicamente tiene sentido. Él viene a Dios, va a orar en una lengua que no tiene sentido para su mente. Es infructuosa para él en su mente. No tiene idea de lo que está diciendo. Bien, esto demuestra que Pablo estaba orando en una lengua desconocida. Y este don le permite hacerlo cuando no tiene idea de lo que está diciendo. Por eso él dice, ¿cuál es la conclusión? Oraré con el Espíritu. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Significa que está orando en lenguas, está orando con el Espíritu. Ahora hay algunas personas que dirán que orar con el Espíritu no es orar en lenguas, sino orar en alineación con la voluntad de Dios. Y acepto eso, absolutamente es orar en la alineación de Dios. Pero la Biblia dice en Romanos 8:26 que tú no puedes hacer eso muy bien en absoluto. No sabes qué orar. Por eso la Biblia dice que el Espíritu intercede por ti. Y creo que es fascinante que hermenéuticamente, que es solo una palabra elegante para las leyes de la interpretación, que dentro de la interpretación, la Biblia se está interpretando a sí misma. Es que Pablo está diciendo literalmente aquí que cuando oro, voy a orar con la alabanza de mi espíritu en lenguas, sin tener idea de lo que estoy diciendo. Así que él lo iguala a orar en lenguas como el Espíritu orando a través de él. Y luego él interpreta eso más allá y llama eso orar con el Espíritu. Así que él no está diciendo que estoy orando con mi mente y que estoy orando cosas lógicas que están alineadas con el Espíritu. No. Él está reconociendo que no sé qué orar. Estoy orando en lenguas con el Espíritu, donde el Espíritu ora a través de mí. Por eso él dice, mi Espíritu es el que está orando. Así que lo que estoy tratando de mostrarte es que él define orar en lenguas es igual a mi espíritu orando, es igual a orar en el Espíritu. Él está definiendo esos términos y creo que es fascinante cuando vamos a Judas, capítulo 1, versículo 20, él dice, leamos muy rápido, dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Otra vez, dos cosas que resaltar. Esto va en contra de cualquiera que diga que no debemos edificarnos a nosotros mismos. Estamos absolutamente supuestos a edificarnos a nosotros. No puedes edificar a nadie a menos que tú seas edificado. Y Judas nos está diciendo que nos edifiquemos a nosotros mismos. ¿Cómo? Él dice orando en el Espíritu Santo. Y creo que es fascinante, aunque no puedo probar que él está hablando de hablar en lenguas, es interesante que él está usando la fraseología casi idéntica que Pablo usa cuando Pablo dice orar en lenguas es orar en el Espíritu, es orar con el Espíritu. Y todo esto para decir que es muy interesante porque Judas nos está diciendo que necesitamos orar en el Espíritu y edificarnos. Pablo nos dice que orar en lenguas no se edifica a nosotros mismos y eso se llama orar con el Espíritu. Creo que esto sería un caso realmente fuerte. Estaría sobre los hombros de los detractores probar que Judas no quiso decir eso, cuando el mismo lenguaje exacto está siendo usado para definir orar en el Espíritu como orar con el don de lenguas. Pablo dice esto, oraré en el Espíritu, pero también voy a orar con el entendimiento. ¿Qué significa esto? Como voy a orar en lenguas donde no tengo ni idea de lo que estoy diciendo, también estoy orando en mi idioma nativo porque quiero entender exactamente lo que digo. Y luego dice esto, voy a cantar con el Espíritu y también cantaré con el entendimiento. Ahora, no hay una buena lógica y exegética manera para un estudiante de la Biblia o cualquier tipo de pastor, ministro, teólogo para decir que Pablo está hablando de cantar con palabras regulares en su propio idioma. No puede hacerlo, porque él dice y ya ha definido que hablar u orar con el Espíritu es orar con el Espíritu, es orar con lenguas. Él lo definió, así que cantar con el Espíritu sería cantar en lenguas.
Y vemos eso mismo hoy, gente cantando en lenguas 2000 años después, porque él contrasta eso con cantar con entendimiento. Así que eso significa que él está cantando, no está cantando con el Espíritu en el sentido de alinearte con la voluntad de Dios o como lo que el Espíritu Santo quiere que él cante. No, porque él entendería eso, ¿ok? Él dice que es un contraste. Voy a cantar con el Espíritu, que ya esté definido que es fuera de su entendimiento. Él no tiene idea de lo que está diciendo o cantando. Y luego voy a cantar con el entendimiento. Y entonces ambos van a estar alineados con el Espíritu, ojalá. Pero uno va a ser el Espíritu orando a través de él, su Espíritu orando a través de él, y el otro va a ser su mente. Esa es la belleza detrás del don de lenguas, y es que sobrepasa el muro de contención que nos impide experimentar el poder de Dios. ¿Y sabes qué es? La duda. Es la falta de fe. Es la falta de creencia. Por eso se supone que se den los milagros, las señales, los prodigios y los dones espirituales. Es por eso que Dios no confió en nosotros y en nuestros dones naturales. Él dijo, te voy a dar dones sobrenaturales, neumáticos. ¿Sabes por qué? Porque cuando la gente te ve a ti y tu gran talento, no se va a conmover mucho por mí. Pero si ven más allá de ti y que tú no podrías haber hecho esto, que tú no podrías haber leído mi correo, no me conocías y me sanaste y pusiste las manos sobre mí, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob debe estar vivo, debe estar contigo, háblame de ese Dios. Es en ese punto que ellos quieren aprender más, quieren escuchar más, porque están escuchando con el Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque lo profundo llama a lo profundo. Y la chispa que Dios puso dentro de cada ser humano se enciende cuando el Espíritu de Dios, las piedras de luz, las lenguas de fuego comienzan a brillar a través de la coraza y ven color, porque donde quiera que miran no ven color. Ven monotonía, ven religión, ven decretos y mandamientos que no les dan vida. Si hacen y guardan toda la ley de Dios, señoras y señores, y no tienen la luz del Mesías iluminando los mandamientos a través de ustedes, será la muerte, como dijo Pablo, para cada persona. Pero cuando tenemos la luz del Mesías operando a través de nosotros como el don de la profecía y el Espíritu moviéndose en nosotros con las lenguas de fuego, les digo, iluminará la coraza en esta era al final del tiempo como ningún otro tiempo en la historia. Amén. Él dice esto. En el versículo 16, después de decir, ¿cuál es la conclusión? Oraré en el Espíritu, oraré en la carne, cantaré en el Espíritu, cantaré con entendimiento, dice. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Ahora, aquí él está definiendo al desinformado como que están cantando u orando sobre alguien en el don de lenguas y ellos no saben lo que es el don de lenguas y cómo opera. Ellos no lo tienen, así que no lo entienden. Eso es un creyente desinformado, ¿ok? Él va a definir eso un poco más adelante en el texto. Cuando estás hablando con alguien que está desinformado y oras por ellos en lenguas y ellos no saben, ellos absolutamente no van a poder decir amén. Ahora, si alguien ora sobre mí en el don de lenguas, mi espíritu va a reconocerlo. Va a saber si es de Dios o no. Voy a poder decir amén, aunque no tenga idea de lo que dijeron. Tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Yo doy gracias a mi Dios. Aquí vamos, mis amigos, escuchen con atención. Pablo va a poner un fin a todo esto. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Ya hemos establecido que él no puede estar hablando de lenguas extranjeras. No es posible. Porque si es una lengua extranjera, sería algo que no tendría sentido para él hablarle en una lengua extranjera a Dios. Él oraría en su propio entendimiento. Sus lenguas no van a ser otro idioma. Dios no va a decir, ok, está bien, ora en lenguas, está solo, ora en lenguas y voy a dejar que salga francés. Voy a dejar que salga arameo. Eso no tiene sentido, porque Dios puede entender cualquier cosa. Pero ciertamente tiene sentido si Él está orando en el Espíritu. De espíritu a espíritu. Pasando por alto la caída del jardín del Edén y regresando antes de que la humanidad pecara, donde el Espíritu de Dios habitaba entre nosotros. Pasando por alto el pecado, pasando por alto la parte carnal, pasando por alto la mente. El Espíritu regresa a Dios de donde vino cuando mueres, dice la Biblia. Pero antes de morir, de acuerdo a cómo esto opera, estas lenguas de fuego regresan directamente a Dios.
Es el fuego de Dios, es la voz de Dios que se conecta de allá para acá. Y por cierto, estoy recibiendo una palabra de Dios en este momento que hay algunos de ustedes que se les ha dado este regalo a una edad temprana, pero no lo han utilizado debido a que la gente a tu alrededor, tal vez detractores, o tú viste este video, leíste este artículo, o simplemente no lo has usado por mucho tiempo, pero la duda se ha colado, te ha impedido experimentar a Dios en un nivel que ese don permite. Te animo a buscar ese don de nuevo y comenzar a operar en el Espíritu, orar en el Espíritu, cantar en el Espíritu. Entonces pasamos al versículo 20. Yo sé que es una enseñanza larga, pero chicos, esto es importante para lo que Dios está haciendo en el reino de la tierra ahora. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia y maduros en cuanto al modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Ahora, esto realmente no viene de la ley, lo cual es fascinante que Pablo se refiere a Isaías 28 como parte de la ley, lo cual me encanta porque creo que la ley de Dios es de Génesis hasta Apocalipsis, no solo los 5 primeros libros, no solo 613 mandamientos, pero cada palabra que sale de la boca de Dios es instrucción. Es digna para hacer crecer a la persona en la justicia de Dios. Y por eso me encanta que Pablo esté de acuerdo, en que estamos de acuerdo en eso. Pero cuando vas a Isaías 28, esta es la escritura donde Dios está hablando sobre el sacerdote y los líderes de Israel que están borrachos. No pueden tener ningún tipo de cosa profética saliendo de ellos porque están borrachos de la palabra de Dios. Y puedo ir a una pausa comercial por un segundo y enseñarte algo. ¿Recuerdas la escritura que dice una línea sobre línea, precepto sobre precepto, verdad? Tenemos ministerios bíblicos enteros que con ese título y la intención de que vamos a enseñar a la gente precepto sobre precepto, la parte fascinante de esto es que no tiene nada que ver con enseñar la Biblia precepto sobre precepto. Dios se está burlando de esta gente por burlarse de Isaías, porque Isaías les está dando profecías. Y esta gente está tan borracha todo el tiempo que en el hebreo, lo ves, en inglés sale como precepto tras precepto, línea tras línea, pero en el hebreo real dice esto. Escucharás el valor poético de ello. Dice, Kisab la sab, sab la sab, kab la kab, saer sem. Y lo que realmente significa en hebreo, los eruditos te dirán esto, es yara, 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 bla, 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 bla. Se están burlando de Isaías por decirles continuamente las mismas profecías una y otra vez. No significa línea tras línea, precepto tras precepto. Es literalmente solo una frase que significa bla, 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 bla. Y son estos borrachos a los que Dios está básicamente diciendo, mira, te voy a llevar a cautiverio, y sabes que lo hizo, sabes que los llevó a Siria, y luego esas personas les hablarán con una lengua extranjera y todavía no van a escuchar nada. Y por eso creo que es fascinante que Pablo está usando este capítulo de los borrachos, porque él está diciendo, mira, están hablando cosas que ni siquiera entiendes. Solo estás ignorando lo que les dicen. Están pensando que es bla, bla, bla. De la misma manera, hoy en día encuentro interesante que tanta gente cuando escuchan a alguien hablar en lenguas lo ven como bla, 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 yara, 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 un poco aquí, un poco allá, no significa nada para mí. En lugar de tener el temor de Dios viniendo sobre ellos como lo hicieron en el primer siglo, que este hombre está hablando bajo la expresión del Espíritu Santo, Padre, por favor, danos interpretación de lo que está diciendo. Porque eso es exactamente de lo que trata el contexto de Isaías 28, y creo que esa es la razón por la cual Pablo lo menciona. Es para mostrarles que, mira, esas personas tampoco lo entendieron. Y no significaba nada para ellos. La palabra de Isaías no significaba nada para ellos porque no tenían oídos para escuchar. Y hoy creo que mucha gente no tiene oídos para escuchar, y es por eso que es un milagro de escucha. Pero cuando tenemos fe y cuando creemos que tenemos esa fe como niños, empezaremos a escuchar las palabras de Dios más claramente, tanto en el texto como en el espíritu. Una historia rápida de una señora que sigue nuestro ministerio en línea dice que cuando ella era una nueva cristiana, sin saber distinguir de una cosa de otra, sin saber nada sobre el don de lenguas, había una mujer de pie hablando en el don de lenguas mientras ella lo escucha en su idioma nativo.
lo está escuchando en inglés. Y entonces la siguiente persona, no sé si fue un día después o una semana después o cuando fuera, cada persona que empezó a hablar en lenguas, ella entendía todo lo que estaban diciendo. Así que se volteó a una señora que estaba al lado de ella y dice, señora, esto es increíble, estoy escuchando en inglés. Sé todo lo que están diciendo. Y esta señora simplemente sonrió y adoró y probablemente no se dio cuenta de lo que había dicho. Y así, esta nueva cristiana pasó por años, si recuerdo bien, creyendo que todos debían entender lo que estaba diciendo. Porque la señora apenas respondió. No es sorprendente, ella estaba escuchando la interpretación de estas personas, lo que algunos llamarían balbuceo, y las oían en su propio idioma. Ella tenía el milagro de oír, nadie más. Todos los demás oían en lenguas regulares, ella lo oía en su propia lengua. Dice aquí, así que las lenguas son por señal. Ahora recuerda, está hablando de la congregación. Las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ahora, Pablo aquí está usando la hipérbole de nuevo. No podemos tomarlo como si fuera completamente literal, porque sabemos que está equivocado sobre que la profecía es solo para los creyentes, porque sabemos que los profetas profetizaban directamente tanto a Israel como a las naciones extranjeras. Hubo reyes paganos que tuvieron profecías sobre ellos y había reyes israelitas que tenían profecías sobre ellos y así sucesivamente. Sabemos que todas las profecías son inspiradas por Dios y el Evangelio mismo es profecía que va a los incrédulos. Asimismo, cuando alguien se salva, edifica a la persona que dio el Evangelio, no solo a la persona que lo recibe. Así que Pablo está siendo genérico aquí, no necesariamente 100% específico. Y de nuevo, sabemos eso por el contexto de las escrituras y sabemos que él usa mucho la hipérbole para transmitir un punto, como muchos de nosotros lo hacemos, que usamos el sarcasmo para tratar de transmitir un punto y a veces ese sarcasmo se nos sale por la culata. Eso lo sé por experiencia. Pero él dice, así que la mayoría de las veces, si pudiera reformular esto, las lenguas son para los incrédulos. ¿Por qué? Porque cuando ellos escuchan la palabra de Dios en su propio idioma, y Dios les da ese milagro de escuchar, eso es una herramienta poderosa para convencer a alguien de comenzar a servir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿No es así? Pero también sabemos que hay veces en las que se dan las lenguas, incluso hoy en día, y alguien lo oirá en su idioma nativo y ambos son creyentes. Eso me pasó a mí cuando yo estaba hablando en lenguas una vez en un estudio bíblico familiar, una reunión de oración, y mi hija me oyó en inglés. Ella me oyó tanto en lenguas muy bajo, pero me oyó fuertemente en inglés. Dios le estaba revelando, convirtiendo las palabras en inglés, sílaba por sílaba. Así que, aunque algunas de mis lenguas eran repetitivas, ella dijo que cada vez que yo paraba en una frase, Dios paraba, el inglés se detenía. Y cuando me detuve al final, dijo que fue absolutamente alucinante porque no tenía idea de que te estabas deteniendo. Pensé que tal vez solo ibas a pausar de nuevo, pero la historia que Dios me estaba contando había terminado. Y se detuvo en el momento en que dijiste la última palabra, llegó la última palabra en inglés y fue el final de la historia. Eso es algo increíble, mis amigos. Entonces, ella también tuvo el milagro de escuchar, siendo que los dos somos creyentes. Por lo tanto, si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Porque toda esta gente está hablando en lenguas y nadie tiene idea de lo que son las lenguas. Y así, los desinformados o los incrédulos tendrán un prejuicio. Pero si todos profetizan y entra alguien incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. La razón por la que dice una persona desinformada o indocta es que lo está contrastando con incrédulo, así que cuando tienes un incrédulo y no importa si están informados o desinformados, ellos están completamente desinformados solo por el hecho de que es un incrédulo. Lo contrario es un creyente desinformado. Así que tienes el incrédulo y tienes creyentes informados y tienes creyentes desinformados. ¿Qué es un creyente desinformado? Un creyente inmaduro que es ignorante del conocimiento de lo que está sucediendo en esta congregación con el don de lenguas. Entonces él dice, mira, si yo entro y ustedes están hablando en lenguas, estoy informado, no me va a ofender a mí, lo voy a entender, están fuera de orden, pero no me va a ofender o a dañar mi caminar con Dios. Pero si entro y no tengo idea de lo que está pasando, no sé qué es este don de lenguas y no estoy entendiendo nada de lo que están diciendo, esto es un desvío del evangelio.
Y quiero decir que cuántas veces en las iglesias de hoy verás a todos hablando en lenguas a la vez. Y habrá algunos que dirán que esto está fuera de alineamiento. Yo diría que son verdades a medias. Porque yo creo que si todos están informados en la asamblea y la gente solo está orando tranquilamente en el Espíritu, como Pablo está hablando de orar tranquilamente en inglés, está bien, no es diferente de que si tuvieras 20 personas diferentes ahí representando 20 idiomas diferentes y 20 países diferentes. Y el pastor dijera, hey, todos solo oren en silencio en su propio idioma y todos comenzaran a orar. Sonaría igual, porque todos estos diferentes idiomas están sucediendo al mismo tiempo. De la misma manera, creo que en una asamblea, mientras todo el mundo esté orando en voz baja, casi en silencio, y todo el mundo allí está informado de lo que está pasando y la gente está orando en el Espíritu y algunos están orando en inglés, está totalmente bien y está en orden. Pero en el momento en que una persona levanta su voz por encima de la multitud y gana y acapara la atención por el don de lenguas que está proclamando, debe haber un intérprete. Y básicamente lo que Pablo dice, no sé si está en esta parte particular, no lo está, lo dice aquí abajo, sigamos, porque va a llegar al punto en el versículo 26. Dice, entonces, hermanos, ¿qué podemos decir? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. En otras palabras, todo lo que haces dentro de la asamblea, tienes que estar haciendo el segundo mandamiento, amando a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que poner a todos los demás en primer lugar. Dice, si alguien habla en lengua extraña, que sean dos, a lo más tres, y por turno, y que uno interprete. Así que básicamente está diciendo esto. Si alguien quiere hablar en lenguas, es genial. Si no hay intérprete, alguien más puede hablar en lenguas y a lo sumo 3 personas pueden hablar, una tras otra, progresivamente en lenguas. Después debe haber una interpretación. Si no hay interpretación después de la tercera, entonces todos deben guardar silencio, porque están fuera de orden. En otras palabras, no puede tener 25 personas hablando en lenguas. Pablo lo deja muy claro que tiene que haber una interpretación para las lenguas. Si no hay interpretación, entonces necesitas sentarte, porque claramente no hay interpretación ahí. Ellos están usando su lenguaje de oración y Dios no está honrando eso en la asamblea. Esa persona no escuchó completamente por la madurez para hacerlo en la asamblea. Y es por eso que Pablo dice, si no hay intérprete, lo que significa que Dios no le dio a alguien una interpretación, entonces no está queriendo que ese don sea usado en ese momento. Hay veces cuando Dios dará un don de lenguas y lo pondrá en alguien para hablar en la asamblea, ellos hablarán y también habrá una interpretación. Y a veces la interpretación es alguien que lo escucha en su propio idioma, y ellos son los verdaderos intérpretes. Nunca olvidaré a mi difunto amigo Brad Scott, en mi opinión uno de los más grandes teólogos y maestros de la Biblia de todos los tiempos. Estaba en History Channel, tenía un ministerio increíble, viajó por el mundo enseñando, probablemente en casi todos los países que hay, y nos cuenta una historia increíble en la que él estaba en una iglesia bautista, estaban teniendo una reunión de avivamiento y al final, como lo habían abierto al público, este caballero se acercó y empezó a hablar en lenguas. Y esta pareja cuenta esta historia de que ellos estaban de camino a casa después de que terminó el servicio y la esposa se estaba quejando con su esposo porque estaba tan molesta de que su pastor permitiera que eso sucediera. Y ella comenzó a decir, ¿puedes creer esto, cariño, que este tipo haya hablado en lenguas? Es tan ofensivo. Nosotros como bautistas ni siquiera creemos en hablar en lenguas. El marido dijo, ¿de qué estás hablando? Esa fue la oración más hermosa que había escuchado en mi vida. Para sorpresa de la esposa, que lo escuchó en lenguas, su marido ni siquiera sabía que él era el intérprete. Dios le había dado a él y solo a él la interpretación de este don de lenguas. Y como la congregación nunca había enseñado sobre ello, este caballero no estaba informado sobre cómo operar en eso y no se dio cuenta de que era su responsabilidad levantar la mano, si quieren, y dar la interpretación para el resto del cuerpo. El don estaba allí, la interpretación estaba allí, el entrenamiento no estaba. Y una congregación entera fue defraudada de la palabra de Dios. Por eso Pablo dice que tiene que haber un orden. La intención va a ser edificar la congregación. Y también creo que es fascinante que toma como referencia, si tú sabes algo acerca de las sinagogas del primer siglo,
Había también un intérprete que estaba allí en la sinagoga para el lenguaje natural. Así que se hablaba muchas veces de la Torá o de los profetas en hebreo, se requería, incluso en el Talmud, el día de hoy, se da la instrucción desde entonces que se supone que se debe hablar en hebreo, leerlo en hebreo y luego sería traducido por el traductor. Lo que significa simplemente es que ellos leerían los targums arameos, que eran los comentarios. Así que el idioma de la época era arameo. La mayoría de la gente no sabía hebreo, pero era el idioma religioso, así que hablaban en hebreo y leían la Torá en hebreo. Después el intérprete leía la misma sección de los targums arameos. Así que claramente Pablo conocía esto, existía durante su tiempo y se basa en esto porque toda la audiencia judía sabe de esto y va a decir, mira, te voy a dar un ejemplo. Es como cuando tenemos una, dos o tres personas que leen la porción de la Torá en hebreo, entonces tienes que tener un intérprete, ¿de acuerdo? No puedes seguir leyendo en hebreo o la gente se va a aburrir, que no tiene ni idea de lo que estás diciendo. Y así en la misma manera, él dice, para el don de lenguas quiero que haya uno, dos, tres máximo y luego tiene que haber un intérprete para eso. Sabemos que está hablando del don espiritual, porque justo antes de eso habla de que este don es indescifrable e incomprensible para cualquiera. Es un misterio incluso para él. Dice el versículo 32, los espíritus de los profetas están sujetos a las profecías, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Bien, y luego habla de las mujeres en las iglesias y de cómo necesitan guardar silencio. No es que necesiten guardar silencio hoy. Él está tratando con un problema muy específico en Corinto de mujeres prostitutas y mujeres sacerdotisas culticas que estaban dirigiendo las iglesias en Corinto, que recién llegaban a ser creyentes en Cristo y luego toman esa actitud audaz y valiente e interrumpiendo los servicios que están dentro de las congregaciones. Así que Pablo dice, mira, voy a cortar todo esto para ustedes. No estoy diciendo que esto en Éfeso, pero él dice, dejen que sus mujeres guarden silencio en la iglesia, porque sus mujeres no saben cómo guardar silencio y están interrumpiendo todo. Así que todo estaba siendo confundido en las iglesias de Corinto. Pablo está abordando todos estos puntos, así que él toma una rápida desviación acerca de las mujeres porque él está hablando acerca de la confusión y luego vuelve al versículo 36 y dice, en el versículo 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Así que no puedes decir que esto es solo una opinión de Pablo. Él está diciendo, te estoy diciendo, esto es el mandamiento de Dios. Necesitan operar de esta manera con el don de lenguas y así sucesivamente. En el versículo 39, el último verso o el penúltimo verso del que vamos a hablar hoy dice esto. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Ahora, mis amigos, permítanme hablar con mis amigos detractores por un momento. ¿Por qué diría Pablo, no prohíban hablar en lenguas si es un lenguaje humano real? Eso no tendría sentido. Si es un lenguaje humano, no lo vas a prohibir, vas a querer que esté ahí. Pero él dice, no prohíbas el hablar en lenguas. Yo sé que vas a querer hacerlo porque no entiendes lo que se dice. Ahora, hoy en día hay muchas personas por ahí que están prohibiendo a la gente hablar en lenguas, no creen en el hablar en lenguas, incluso van a ir tan lejos como para decir de una manera imprudente que esta es una doctrina de demonios, que esta es una doctrina de Satanás, ¿verdad? Estas son lenguas de los satanistas, ¿verdad? No, no lo es. Estas son lenguas de ángeles y es real. Y el riesgo, mi amigo, que estás tomando al decir que esto no es de Dios es tan grande que no creo que entiendas la gravedad de esto. Porque si tú crees en las lenguas y no es nada, ¿de acuerdo? No puede ser una lengua del diablo porque la Biblia dice que los dos no pueden vivir en una misma casa. El diablo no puede apoderarse de la mente de un creyente que sinceramente está pidiendo pan o huevo, ¿verdad? Eso es lo que dice, creo que en el capítulo 10 y 11 de Lucas, dice, si pides pan, te voy a dar un escorpión, si pides un huevo, te voy a dar una serpiente. Puede que sea al revés, pero me estás entendiendo. Él dice no, y define que el escorpión y la serpiente son el diablo. Él dice, si pides con el corazón, con el deseo de aumentar mi reino, te voy a dar pan. Así que alguien está pidiendo el don de lenguas. ¿Me estás diciendo que Satanás se va a apoderar de su voz? No, no es una doctrina del demonio. Entonces no hay riesgo. Si tú crees en las lenguas y no es nada,
te está edificando. Casi todas las personas que he conocido que creen en hablar en lenguas te dirán que ellos creen que los edifica, que les hace tener un caminar más profundo con el Señor. Eso es genial. Entonces deja a esas personas en paz si tú no crees en ello. Pero el riesgo que estás tomando si te equivocas, que es de Dios, que es misterioso, que es del Espíritu, que es profético, que es poderoso, que es un lenguaje del cielo, el riesgo que estás tomando es que te pones en contra del lenguaje de Dios en el cielo mismo. Sería más sabio tomar una posición neutral para decir no estoy seguro que tomar la posición de que es una doctrina de demonios y estar equivocado y decir que Dios y su Espíritu Santo están trayendo doctrina de demonios. No es sabio de ninguna manera. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Amigos míos, hemos llegado al final de esto y solo quiero animarlos con todo mi corazón, alma y fuerza. Echen un vistazo a este regalo, porque lo que está sucediendo en el reino de la tierra es que el enemigo ha tratado de replicarlo, de imitarlo y de falsificarlo durante décadas, porque él sabía que llegaría el momento en que sucedería el último gran avivamiento hebreo, y él sabe que lo que sucede antes de la venida de las nubes es un gran y terrible día del Señor, y antes de eso hay un avivamiento de la palabra de Dios, y la hambruna va a terminar y va a haber un derramamiento, como dijo Joel, en el reino de la tierra, y la gente va a ver visiones, soñar sueños y van a hablar con lenguas desconocidas. Y creo yo que Satanás brillantemente ha arrojado una sombra de duda sobre esto durante décadas, infiltrando a hombres indoctos y líderes desinformados de movimientos carismáticos que no sabían lo suficiente sobre el principio del libro y las piedras fundamentales de su fe para saber y tener el discernimiento de cuándo es el Espíritu de Dios y cuándo es el Espíritu del Anticristo, cuándo es un espíritu de Kundalini y cuándo es el Ruach HaKodesh. Ellos no podían discernirlo. Y así Satanás tomó el don de lenguas, el don de ángeles, el que sus propios secuaces tienen, pero ellos están caídos, y los pone en el lenguaje de la luz, del movimiento de la nueva era, lo pone en el hinduismo, y lo pone en todas partes, para que los indoctos digan, mira, no puede ser de Dios porque el movimiento de la nueva era lo usa. No puede ser de Dios porque los hindúes lo usan. Y los chakras y así sucesivamente. Y los indoctos se pierden el poder de Dios porque Satanás literalmente lo falsificó. Él lo pondría en todas estas religiones de culto si no fuera real. Él está asustado, damas y caballeros. ¿Saben por qué? Les diré por qué está asustado. Porque el evangelio fue alrededor del mundo, a cada tribu y a cada lengua, debido al don de lenguas. Todo comenzó en el capítulo 2 de Hechos, cuando el Espíritu de Dios bajó y se posó sobre las cabezas de los hombres en la forma del poderoso fuego de Dios. Las lenguas de fuego, el Urim y el Tumim, fueron solo dos rocas que estaban dentro del sumo sacerdote, y Yeshua a través de su muerte las multiplicó como montañas y dio a cada creyente las piedras para lanzar brillantemente las luces de Israel a las naciones. Y Satanás está asustado de que este regalo encuentre su raíz en la verdad, porque cuando mezclas la verdad con el espíritu tienes un verdadero adorador, y él no puede detener a un verdadero adorador, ni siquiera puede frenarlos, porque él odia la luz. Y cuando lo profético sale a través del pecho, y la fuerza y el viento, los neumáticos salen de ti, él huye. Es un sonido verdadero, como el toque del shofar, para que los sacerdotes israelitas hagan salir a los soldados y los llamen a la guerra. Ese es el poder del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo que está a punto de ser derramado hoy. Y creo que es por eso que esta enseñanza es tan importante. Así que si has creído que este don no es real, te animo a que le des otra mirada. Arrepiéntete y cree, y pídele a Dios que te lo muestre y lo haga real en tu vida. Y si este don es un don que deseas y quieres, como dice Pablo, desearía que todos lo tuvieran, diré que ojalá lo tengas. Es uno de los instrumentos más poderosos en mi vida.
La palabra que Dios me dio el 12 de enero de 2022, que terminó siendo una palabra de 10 minutos de Dios, vino de orar 35-40 minutos en el Espíritu y después Dios me dio la interpretación palabra por palabra, lo escribí tan rápido como pude. Puedes encontrar el enlace en la descripción y ver esa palabra y verás de lo que estoy hablando. Que cuando Dios habla a través de su Espíritu, salen cosas asombrosas que transforman vidas. Señoras y señores, les pido que si desean tener el don de lenguas, que le pidan al Padre que lo deseen y que lo busquen, y encontrarán aquello que buscan. Ahora, Él da solo a los que Él quiere. Puede que decidan no dártelo, pero no dejes de pedir. Conozco personas que tardaron años en que Dios les diera este don, y transformó su vida cuando lo recibieron. ¿Y sabes cómo comenzó en muchas ocasiones? A veces solo salió el don y las lenguas como un lenguaje completo. Muchas veces tuvieron que empezar y pasar por alto la mente porque tenían tanto miedo de hablar algo que no entendían, que tuvieron literalmente que solo hablar algo, cualquier ruido que saliera. Y luego Dios, desde el momento en que ellos por fe comenzaron a hacer solo ruidos, los ruidos y las sílabas se convirtieron en un lenguaje. Y así es como lo recibí. No lo recibí como instantáneamente como algunas personas. Para mí, empecé a orar. Mi abuela me ayudó cuando tenía 12 años. Y ella solo me dijo que empezara a hacer ruido, que empezara a orar por fe. Y cuando empecé a hacer un ruido en cuestión de segundos se convirtió en un lenguaje. Porque es por la fe. No puedes inventar los ruidos. Es el Espíritu Santo el que intercede por ti. Dice, ahí está el cordón umbilical de la fe. Voy a infundirme en esa fe y en ese ruido de fe. Así que oremos. Y oro para que el Padre en algunos de ustedes en este video sea lo que se llama bautizados en el Espíritu Santo. Es un término moderno, no es un término bíblico, pero es un término moderno para decir que el Padre les va a dar el don de lenguas si realmente lo quieren. No es el don mayor, pero es un don que te edificará a ti y a la iglesia y permitirá que el Espíritu Santo por fe se infunda de una manera más profunda. Así que Padre, vengo delante de ti en nombre de tu Ruach, de tu Espíritu, tu don impulsado por el aire. Y te pido, Padre, que derrames por fe, Señor. No puedo imponer las manos sobre la gente a través de este video, Señor, pero Señor, tú sí puedes. Por la fe te pido que bautices a la gente en el nombre de tu Hijo, Yeshua, el Mesías, y les des este don, no solo para ellos, sino para la edificación del cuerpo del Mesías en todo el mundo. Abba, tú eres grande. Eres poderoso y eres digno de ser alabado. Y Señor, te pido que mientras bautizas, mientras sumerges, mientras los llenas con la bondad de tu Espíritu, que comiencen a abrir su boca, que comiencen a hacer ruidos y que tomes ese ruido de la fe y lo transformes en la lengua de los ángeles. Que traigas profecía, que traigas poder, que traigas un entendimiento más profundo de tu palabra a través de ellos. Que las adicciones caigan en el camino. Su manera carnal de pensar sea nulo y vacío, Padre. Y ellos ellos correrán en un camino más profundo contigo. Alguien está pensando ahora mismo en que cuando era niño y cuando ellos tuvieron el celo por ti, Señor, te pido que les lleves de vuelta a ese lugar y llenes su corazón con celo ahora mismo. Padre, yo oro por todos alrededor del mundo y el audio de este video, Dios, que ellos no solo compartirán la palabra de tus escrituras, Padre Dios, pero ellos compartirán con poder y no con un discurso persuasivo, pero en demostración de poder. Dios, ruego que desates tu espíritu en este reino de la tierra, otra vez como lo hiciste en el capítulo 2 de Hechos, que tu fuego del cielo venga y caiga. Tú eres tan bueno y eres digno de ser alabado y no hay nadie en esta tierra que tenga el poder de detener un avivamiento de tal fe. De la verdad y el Espíritu uniéndose y formando un pilar en el propio tabernáculo. El templo mismo será el poder del Espíritu y el poder de la verdad. Padre, te alabamos y te agradecemos y te pedimos que vengas sobre tu pueblo incluso ahora. Folioto kanamanata la parieta kanamanata de shuriata kanamanata de forote.
Hayakana manata de poshielate atakaya shalokana manate. Forohaya chiquiete. Pomotomo toro shalaka. Parieto fare aliata kana manato. Shalayeto kona manata porota. Papieta kana manata da forota de shileate. Kayete moshoto. Fayada shalokana manate. Borioti chieta kana manata potoro. Falaria shalieto kona manate. Payaka. Roshoto no mono fadieta. Shaleato kona manata. Proto kiete. Porioto ketiete. Moshaya to kona manata polote. Mayaka. Forioti shakini mara. Padre, gracias por tu grandeza y gracias por tu poder, y que el Espíritu del Señor Dios repose en este reino de la tierra y levante a los hijos de Israel. Y que los espíritus de Caleb y Josué se levanten, que regrese Efraín, que los huesos de José se levanten, y Padre, que un nuevo hombre esté presente en el reino de la tierra hoy, en el nombre de Yeshua, y todos digan amén. Mis amigos, si me escuchaste hablar en lenguas, entonces no era para ti. Pero si no escuchaste hablar en lenguas o si escuchaste la interpretación simultánea en tu propio idioma, podrías enviarnos un email a info@passionfortruth.com. En mis 2 décadas de ministerio jamás he orado en público en el don de lenguas. Hoy sentí que el Padre y el Ruach llenaron mi corazón diciéndome que esto es lo que necesitaba hacer. Así que yo creo que hay alguien allá afuera, o más de uno, que escucharon la interpretación. Podrías enviarnos un email a info@passionfortruth.com y ponerlo en los comentarios de este video. Gracias por darme la oportunidad de bendecirte y ser parte de tu viaje espiritual para entrar en las Escrituras, que sea para Él la gloria. Así que voy a dejarte con esto: que el Señor te bendiga y te guarde, que su rostro brille sobre ti, que alces sobre ti su rostro, y que cuando vayas a la cama esta noche te dé shalom. Alguien ha donado a este ministerio para que tú puedas ser bendecido hoy. ¿Considerarías extender la bendición? Si es así, envía un mensaje de texto con la palabra Pay It Forward al 801-801. Eso es Pay It Forward sin espacios al 801-801 o ve a passionfortruth.com.